conversar con ellos y para eso el maestro Paco Peña va a guiar, digamos, esta parte del encuentro, porque además él tiene un inglés más fluido que el mío. Entonces lo olvido yo, ¿no? Ah, bueno. No, bueno, pues sí, pues, en realidad yo creo que si hablo por mí, también hablo por yo, de que estamos muy entusiasmados y muy contentos de poder compartir un momento con ustedes. No sabíamos casi nada de lo que iba a pasar, casi nada de con quién nos íbamos a encontrar, en realidad casi nada de nada. Pero de cualquier forma se nota que hay aquí un entusiasmo importante, una juventud importante, una promesa. Y bueno, eso a mí me agrada muchísimo y me consta que yo pues sentiría lo mismo, quizás algo más, que él nos puede expresar también. De cualquier forma eso, no sé ni qué podemos aportar a lo que sea, que, o sea, para que esto tenga pudiera repercutir de alguna manera en, qué sé yo, en la forma de que ustedes entienden la música que pueda hacer yo o la música del flamenco que es mi aporte. Y bueno, y también el contacto humano y la presencia sencillamente de estar aquí. Si en algo podemos, en fin, comunicarnos con ustedes, pues aquí estamos. Y bueno, yo me paro aquí. Yo por ahora ya, para mí es un gran placer de poderlos saludar a todos. Y le decía a John que también que me diga una palabra. I just said I'm very happy to be here, and I'm sure that you feel exactly the same. But perhaps you might like to say the same. No, I'm sure exactly the same as Paco. It's actually it's a great pleasure, but also honour for us that you've taken the trouble to gather together and for these people to play for us, to give us an idea. You translate this a minute. An idea of your music, your playing, and I'm sure it would be nice to have some interesting discussions, questions, and I hope we can give some interesting answers. And it would be nice for us to find out from you which ones of you are guitarists, musicians, how serious you are about your music. Is this to be professional or amateur or etc.? No, entonces decía yo también que para nosotros, yo también estoy totalmente de acuerdo, es también un gran honor de que encontrarnos con que ustedes también se preocupan de habernos ofrecido en fin, música de lo que ustedes hacen aquí y demás. Y dice John que sería interesante también entablar algún tipo de discusión, de diálogo, que no sabe en realidad cuántos de los presentes son guitarristas, qué actividades aquí se llevan a cabo y se contemplan. Y en fin, que sería interesante pues eso, tener una especie de diálogo, y si de alguna forma podemos responder algunas preguntas, pues nos encantaría poder, ya dije, aportar lo que podamos. Por ahí va la cosa. Yeah. And so how shall we proceed? I mean, first of all, how many guitarists? Sí, ¿cuántos guitarristas? Sí, la mayoría son guitarristas. La mayoría son guitarristas. Sí, ¿Y los otros instrumentos? Cello. Otro tipo de instrumentista. And how many other? And how many not musicians at all? Gente que no es músico para nada. ¿Cuántos hay?
pianista. ¿No? Todos. Violinista. Violinista. Cuerdas. Violinista, cellista. Chelista. Me imagino que lo que John tiene su idea sobre la, digamos, de la enseñanza o del desarrollo, el avance de la técnica de la guitarra. Entonces quizás pienso, ahora lo corroborará seguramente, pienso que lo que le interesaría saber qué tipo de instrumento, porque eso tiene mucho que ver con la forma de interpretar la música en el instrumento, pero fundamentalmente en la guitarra. ¿Qué tipo de instrumento se toca? Por eso decía violines y de cuerda, instrumentos de cuerda, y algún pianista y demás. No, I was just saying that perhaps you want to know because it matters which instrument is their development in order to interpret. Sí, esa es la cuestión, para saber de qué forma se enfoca la interpretación de la música, digamos, en la guitarra o en el instrumento que sea. Le interesa ver qué número de personas y qué interés hay en diferentes ramos de la música. Por eso decía de orquesta, por ejemplo, de cuerda, unos 20 o 15. So, for example, how many guitarists at the school here? ¿Cuántos guitarristas hay aquí en la escuela, en el conservatorio? Hands up. Poco. Ah, no. No. Ahora, No, ¿cuántos Sí, son aquí, estudiantes de la inscritos en la escuela. ¿Cuántos estudiantes de la carrera? ¿Cuántos alumnos de conservatorio hay de guitarra? Cuando él habla de escuela se refiere a conservatorio. Eso Sí, le conservatorio. vamos a explicar luego. ¿Guitarristas cuántos hay? A ver. Todos son guitarristas. La mayoría son guitarristas. Guitarristas del Conservatorio de Viña, de la UPLA, de la Católica. Guitarristas que no son de ninguna de esas partes. ¿Cuántos hay? Hay muchos. The rest of you are from outside and not from the school, is that right? Bueno, sí, John dice que si el resto es que son de fuera del conservatorio. They organize for everybody who is interested in guitar, Yes. not only from this. Exactly. So I want to know how many of each group. I mean, it's Y quiere saber cuántos son de aquí y cuántos son de afuera de esta escuela. De aquí. De aquí. O sea, de aquí. From here. De aquí. Y de otra escuela que no sea esta. A ver, de otro lugar. De otra escuela que no sea esta. Son guitarristas. Allá como de how many from like friends or from just general public who like the guitar or amateur guitar? ¿Cuánta gente son amigos o gente que le gusta la guitarra solamente que han venido? Todo, de otra mano, todo. No, pero la distinción, por favor. No, la distinción es quién son activos, guitarristas activos que están estudiando. Quería yo saber quién estudia aquí en el conservatorio, de una parte, de otra, quién estudia también, pero aunque fuera de otras escuelas, de otros lugares, y quién, en contra de eso, quién son personas que sencillamente que les interesa el tema. Que no están activamente estudiando en un colegio de música, sino que son interesados en la guitarra y demás. Por eso, esa era la última pregunta. One more question, please. The guitarists here from this school and other schools, okay? Those guitarists, which ones of those guitarists play also another instrument? ¿Cuántos de los guitarristas que estudian aquí o en otras escuelas, los guitarristas tocan también, además de la guitarra, otro instrumento? Which instrument? ¿Qué instrumento?
Cuatro. Cuatro. Fantastic. Trompeta. Piano. Tiple. Tiple. I think Sí, a ver. Fuerte. Lo que pasa es que a lo mejor los términos, aquí todos estudian algún instrumento antes de la guitarra, o bien todos conocen la guitarra, todos han tocado guitarra una vez. No sé cuál será la pregunta, basta lo que diga, el 90% de aquí ha estudiado guitarra o ha tocado guitarra. Porque tenemos licenciatura en música y tenemos un ramo de piano, un ramo electivo que también puede ser cualquier instrumento. Bueno, él quiere saber precisamente cuál es la relación que ustedes tienen con la música. O sea, si es una relación de que les gusta la música, o una relación profesional con la música, profesional con la guitarra o con otro instrumento. They are all students music. They have all the students musician or teacher music. right. They have to do like profession, like music. Most of them are guitars. Exactly. Right. Very good. Now, before we have some questions and discussion, Sí, antes de tener algunas preguntas. I would like to say very short as possible about guitar, if you like, repertoire. Guitar repertoire. Repertorio. Si antes de entablar la pregunta y respuesta y demás, voy a decir unas palabras cortas, pero sobre el repertorio de la guitarra. En fin, la literatura que hay de guitarra. The reason I was asking about other instruments is because classical music has its own continuity and culture. Yeah, do you want to translate? I think so. In short bits, Yeah, otherwise. yeah, I think so. Quería saber, quién estudia las preguntas que ha hecho, porque entiende que la música clásica tiene su continuidad dentro de su cultura. The guitar and its ancestors had a part of that classical culture, that continuity, until about 1750, 1800. Sí, la guitarra y los antepasados de la guitarra han contribuido a esa continuidad de la cultura de la música clásica hasta el 1750. Yes, the 50 Hasta los años 80. Since then, the guitar world, but the repertoire, the playing, the instrument, the sound, has become apart from the general classical musical culture. Y desde entonces el repertorio y el mundo en sí de la guitarra se ha separado en trayectoria al mundo de la música clásica. ¿No es cierto? For obvious reasons. It's a very quiet instrument. It doesn't have the range of the piano. It is self-contained instrument, so that in an orchestra it is redundant. It does many wonderful things in a self-contained way, and in the same way was not and is not ideal to contribute one aspect within an orchestra, within a chamber music group, because the size, the sound,
of the size of the sound and the technique of being self-contained. Y eso es por razones obvias, porque el carácter en sí, lo que es la guitarra es un instrumento muy íntimo, con unas características muy particulares que son, en sí mismas se complementan, es un ser, pero que no aportan a la orquesta, no aportan una faceta que pueda contribuir, dar color a una parte de la orquesta, tal como sucede con otros instrumentos. O sea que en sí la guitarra no es instrumento que dentro de una orquesta pueda tener, no tiene el rango del piano, por ejemplo, no tiene el volumen del violín, etcétera, y de los otros instrumentos. Y entonces, por esas razones, entiendo yo que la guitarra pues se ha apartado del desarrollo de la música clásica. And in this way, in our time, the guitar is the contrary of these limitations of its classical position, because especially here in South America, with all the traditional and the folk music, there are obvious traditional links with the guitar. Well, more than links, the guitar is an intrinsic part. So the guitar does have a continuity in this medium, which is slightly confused in the classical world. It has it, but it's slightly confused. But I don't quite follow what you said at the beginning. So I'm just trying to draw a difference between, in the classical world it had in early music, basically up till 1800. And since then, the continuity with musical development is cut because music changed. The comparison is almost the opposite with traditional music, especially in South America, so flamenco is a different thing altogether, because its qualities are not in conflict. Yeah. They are So they it are a follows part, a different path, but it is a part of this culture. So Yeah. it itself establishes, creates part of the culture as the fundamental instrument. The charango. I'd like to actually add to that when you explain that, so it's clear. For example, the charango, cuatro, etc. are evolutions from the early guitars, from early Baroque guitar, which the empires, the European empires brought here. Sí, según entiendo yo, la opinión es que aparte de, o al contrario de lo que sucede, digamos, en esa fecha que dice John, donde la guitarra deja de participar en el desarrollo de la música clásica, que eso es como al contrario de lo que pasa en culturas como esta, como la cultura en España, por ejemplo, donde la guitarra es una parte del desarrollo musical de esos lugares, de esa geografía, porque forma parte del folclore y de la forma en que la gente hace su música. Y como ejemplo también dice aquí, por ejemplo, en Chile o en muchas partes de Sudamérica y demás, que incluye también eso, otros instrumentos como son el charango y otros instrumentos derivados en cierto modo, o ancestros de lo que es la guitarra, pero que es todo eso una cultura que viene a ser como lo contrario de separarse de la cultura, ¿no es eso más o menos? Sí, más o menos el desarrollo de la grande orquesta, privilegió el desarrollo de los instrumentos que participaban en la grande orquesta por su sonoridad. Y curiosamente eso que se vio interrumpido en el desarrollo de la música clásica europea fundamentalmente, tuvo una sobrevivencia en otras culturas como lo que decía, como España o Sudamérica, donde la guitarra continuó siendo parte de un desarrollo musical por una necesidad, incluso por una armonía entre el instrumento y el medio musical en que se desarrollaba. Entonces él dice, la idea que yo creo que es que si bien en la música sinfónica europea la guitarra se vio dejada de lado, su sobrevivencia ha continuado entre España y Sudamérica. That's another interesting point.
So, if it was discarded or it ceased to have any importance at that date, nevertheless, its survival has happened in America and in Spain. Se me olvida lo que has dicho. No, because I think this is was an harmonic part of the musical culture of this society. And different than in European tradition, where the big orchestra exactly in some way killed the guitar. Here, the guitar continues. This is that's what I was. Yeah, exactly. Exactly. Now, do you want to? Yeah. That's long enough that I know. But the one really simple reason I wanted to describe that general picture is that I believe, as guitarists today, as classical guitarists, which is only one part of the whole world of music, world of guitar, even it's still only one part, it's not the only thing, that we must understand this history, this background, to develop in the future the instrument. We must understand that as the classical instrument, the style has been, until today, now it's changing, but until today, has been stuck in a kind of 18th century presentation. You know, even with pieces of Albéniz and Tárrega and Tedesco, etc. But the style of the way the guitar is presented and played has been stuck as a solo instrument, apart from the movement of European classical culture. And so that's the only reason I say this. And to return to the last point that you both said, as classical guitarists, we should be aware. We don't have to change and become folk guitarists, but we have to be aware of what the roots are that have been continuous. You know, the tree of the guitar in South America has been in its way growing and naturally all the time. In the European classical culture, it's been here, stop, one branch, here, stop, and then, you know, it's been a different kind of development. Yeah. Sí, o sea que hay que tener bien presente ese punto para comprender por qué, según el punto de vista de John, para comprender la forma en que se practica la enseñanza y el desarrollo de la guitarra ahora en Europa se refiere, o sea, en los lugares, no España y no Latinoamérica, sino en los lugares donde la música clásica seguía esa trayectoria. Entonces se contempla y la enseñanza de guitarra se lleva a cabo como si estuviera todavía estancado o está estancado en el siglo XVIII. Entonces aquí no, aquí ha seguido, la guitarra ha tenido su propio desarrollo y aunque sea folclore, es también parte de lo que es la música clásica de aquí, de estos países, porque forma parte de la cultura de estos países. Sin embargo, en Europa está mucho más retorcida la forma de ir, digamos, la forma en que la guitarra se manifiesta o los desarrollos se manifiestan, está mucho más retorcido por eso, porque no es orgánico, no procede de la gente ni de la cultura donde eso se está llevando a cabo. Y por eso dice que es importante tener esa historia bien presente siendo guitarrista clásico de hoy, para saber que en su modo de ver, cómo hay que interpretar y cómo hay que ver la enseñanza y la práctica desde lo que es música clásica de guitarra. Y que él dice que desde su punto de vista música clásica, de guitarrista clásico, hay que tener cuidado en entender de que la guitarra clásica es solo una parte de la guitarra.
eso es importante también, porque es importante en el pensamiento de John también, creo, dejar en claro que la guitarra clásica no es toda la guitarra, sino que la guitarra clásica es una parte de lo que es la guitarra. And one last thing. Y finalmente, it's just for the classical instrument that, and the reason I was asking about the other instruments, that we must remember that the classical instrument, we say ossified, became static in 1800. And the way it is a self-contained solo instrument became static, and the dynamics, the way of listening to the musical dynamics became static. We must remember that with the modern instrument, all modern instruments of this century, not the 1800 instruments, we can have the harmonic strength of the piano. Of course, it's not a piano, but we can have some of the harmonic strength of the piano. We can have some of the attack of the harpsichord, clavicembalo. We can have some of that attack, and we can have the singing quality of the stringed instruments. It's important for us to remember that, because since 1800 we have been apart from that. We must remember that as a musical instrument it is possible to retain those qualities. yes, say this one. It's quite difficult to say. All of the yes. Well, no, the gist. The gist, meaning that because of the guitar being a solo instrument which was ossified, stuck in 1800, apart from the general development of music. Because of that, yes. Entonces, siendo que la guitarra se ha quedado estancado en esa época como un instrumento completo, un instrumento de las características que conocemos, o sea, instrumento clásico por sí solo, único, solo, aislado, independiente del resto del desarrollo de la música clásica. Then you go to yes, then we must remember that the instrument, the modern instrument itself, hay que tener en cuenta, hay que recordar que el instrumento en sí, moderno, la guitarra, has the possibilities tiene las posibilidades to do more than that, to do more than this limited. Tiene muchas más posibilidades de las que en aquel tiempo tenía, de posibilidades de lo que hacen los otros instrumentos de la música. We can have some of the harmonic, por ejemplo, parte de la capacidad de armonía que tiene el piano, fuerza también, the attack, el ataque, and the singing, the legato, y las posibilidades de mantener las notas, bueno, no como el violín, pero posibilidades que se acercan más, que en aquellos tiempos se acercan más a los instrumentos estos que estamos. That's all. So, anything you? So is that interesting for a discussion, for questions? It's an opening statement. Sí, es un buen comienzo para discusión. En realidad, yo voy a permitir una pequeña interpretación de lo que Jan dice. John es un enemigo de la guitarra esclerotizada o entendida como hace 200 de la guitarra. Él es así, siempre enemigo de la guitarra entendida como una cosa muerta, digamos. O sea, el enemigo de la academia de la guitarra como que llegó hasta Tárrega y ahí se terminó, sino que él piensa que la guitarra es un instrumento lleno de posibilidades. Siempre que, y él dice, lo dijo, digamos, siempre que los guitarristas entiendan que hay un campo de desarrollo de la guitarra que está, por ejemplo, en estas cosas de la música sudamericana, de la música en España, porque durante casi 2 siglos la guitarra ha vivido al margen de la orquesta sinfónica, ha vivido como instrumento solista. Y también de alguna manera la enseñanza de la guitarra ha sido enseñada o pensada en una manera muy
esquemática. Esa es más o menos la idea que hay. Maybe it'd be good to discuss, but maybe first of all, just do one example of. Un ejemplo. Can I borrow? Is this good guitar? Which? Now this is an example of. This is one example of when I talked about the self-contained solo instrument as developed around 1800, by 1800. Yeah? Sí, por ejemplo, cuando hablaba de un instrumento autosuficiente, contenido en sí mismo, o sea, propiamente como único creador de la música, o sea, aislado, ¿no? Es un ejemplo de cómo se entendía en aquel tiempo, en el siglo XIX. On the guitar, we have the facility to play many notes at the same time. Tiene la posibilidad siempre de la guitarra de tocar muchas notas, We can o play bastantes notas, juntas, como acordes. whatever it is. Saw, Fernando saw a study. Okay, now I'm going to take something, this is a very easy, facile. Un estudio del sol, tanto fácil. And, you know, I think we can all play this. O sea que todos podemos tocar. Bueno, But- podéis tocar. But in pero, in a string quartet, Pero por ejemplo, en un cuarteto de cuerdas, or for this example, I will make now a trio, a string trio. un trío de cámara, Sometimes can be Haydn, Mozart, slow movement. sí, el movimiento lento, digamos. You would very often have one string playing, for example, Una cuerda. accompanimento, Un acompañamiento. for example, maybe the other violin or viola, El otro instrumento, and maybe cello, the cello going. Okay. por ejemplo, el cello estaría siendo otra artista. Now, we think as guitarists we're very clever Creemos como guitarristas que somos muy listos, because we can play all this on one instrument. sí, porque se puede hacer todo al mismo tiempo. But we don't think that one instrument or one note is going. Si no pensamos que eso es lo que está haciendo esa línea, esa melodía. And the other one is going, and the bass, very interesting example, is doing in this position, in esta En position. esa posición, el bajo está haciendo. Okay, listen again. I do it slow, do that. Otra vez. Okay, but we could be doing. Okay, it's melodic, it has a little expression, but when we play it all on one guitar, we go. What is that? Chaos. Sí, se nota claramente la calidad que se puede conseguir si uno está tocando una sola línea. Okay, there's actually
actually very difficult on one guitar to play this, because we can make... Sí, que es difícil tocarlo de esta forma. But it's still not very good. Because this is a little... Sí, sigue siendo deficiente. We really want this one and that one. Necesitaría que las dos fueran tocadas en la segunda cuerda. This is nice. This is nice. Okay. Anyway, we can't. So we try a little better this. Obviously. Okay. But then we have a problem here. We're still no better here. Okay. Actually, we must, I think, learn from this that it's impossible to play this very simple phrase really musically on the guitar. O sea que lo que aquí se nos presenta es que tenemos que aceptar que es imposible tocar una cosa tan sencilla de una forma hermosa, de una forma bien musical con la guitarra. Now, this is very... Of course, I'm putting a case, an example very extreme. No, case is not. Case is common. The example is very common. But the attitude, the argument I'm saying is deliberately very extreme. Okay? Nos dice que él puso un ejemplo que es muy común, pero que digamos, lo llevó un poco al extremo, lo ridiculizó un poco, para que quedara clara la idea. But I say it as an example that we should remember all the time. Sí, tenemos que recordar siempre That to try and make the notes ¿sí? more musical, in the real sense, more musical, like the voice would do, like a violin would do, and not only with the limitations of the guitar. Empezaría por atrás, no aceptar la limitación de la guitarra, sino tratar de hacer cada nota que se toca lo más musical posible. Que hay que tener siempre presente eso. And maybe it would help whenever it's possible, if we have 2 or 3 or 4 guitarists, to look at some early music, can be 15th century music, 16th century music, very simple music with simple musical lines, so that we can practice listening and making good legato, good musical sound. Bueno, él propone que se tomen temas de la música más temprana, para guitarra, tal vez del siglo XV o del siglo XVI. No tiene que ser guitarra. O cualquier música de esos siglos, y con muy simples líneas melódicas, que se junten 3 o 4 guitarristas y sigan cada uno una línea melódica, tratando de sacarle el máximo de musicalidad a cosas muy sencillas. Can be early music for recorders. Recorder? Recuerda, no sé. La flauta dulce. No flauta, no flauta más early. Sí. Música antigua de las flautas tempranas, Sí. no de flauta. Flauta dulce. Flauta dulce, claro. Flauta dulce. Yep, and viola. De viola, No, viola, no, viola. Viola da gamba. Viola da gamba. Viola da gamba y los otros más pequeños, sí. Etc. Música with dances, las dances con early 15th, 16th century. Simple dance. Sí, o sea, música. ochentesca. Sí, claro. De cualquier instrumento y carácter de esos siglos, siglo XV y XVI, que hay, porque hay mucha música de ese tipo, coger una línea cada guitarrista y sacarle la máxima expresividad a cada línea, cada uno, para seguramente va a seguir. That's all I wanted to say. Unless questions, just
No, pero bueno, yo en realidad seguramente que lo veis clarísimo, pero yo es que lo veo tan claro que también lo voy a repetir. O sea, que si es una línea sola la que uno tiene, digamos, la responsabilidad de expresar, de sacarle el máximo producto, entonces casi uno se puede identificar con el violín de la orquesta, digamos, de ahora. Entonces, ahí está mi cometido, es sacarle el máximo a esa línea musical, a esa línea que yo tengo. Y el otro se la está sacando a la otra línea. Entonces, si eso se compara con lo que está haciendo la guitarra, yo encuentro que la diferencia, pues, en principio es bestial, es enorme. La diferencia que se puede conseguir de expresar, si así cada uno toma una línea musical de las que hay escritas. Y entiendo también lo que dice John, es que entonces se aprendería mucho más cómo esa música debe ser, incluso para luego tocarla con la guitarra. Claro, porque él va a un problema, y aquí yo voy a hacer trampa porque yo estuve en una clase de él en España, mirando, ¿sabes? Entonces va a un problema de que él reclama que muchas veces se aceptan las limitaciones de la guitarra. Si total en la guitarra no se puede tocar mejor. Y cuando lo escuchen tocar, van a ver que pone atención en cada línea melódica que está tocando. Incluso llega, y hay que ser John Williams para eso, llega a tocar cada línea melódica de manera distinta, con una personalidad propia. O sea, no toca las cinco cuerdas o las que esté tocando simultáneamente, sino que cada línea melódica tiene una propia expresividad. Eso no te preocupes. ¿Quieren? Aquí, perdón, una última cosita, que había una media discusión aquí porque la señora aquí decía que lo importante es que él toque, no que hable. Realmente lo importante es que de esta reunión, el sentido que tiene es precisamente de que se conversen este tipo de cosas para la gente que le interesa. Va a tocar también. Entonces, ¿quieren hacerle preguntas? Pues, ¿preguntas? Paco Peña. Anda fuerte para que. Bueno, Anda fuerte para que. por si acaso, quizás si hay alguien que pueda preguntar sobre esto que acaban de decir yo, quizás es más Cariño. Sí, no, siempre. Bueno, por ahí había una pregunta. Anda fuerte para que. Con respecto a lo que menciona él, al trabajo de cada línea, o sea, yo creo y quisiera preguntar cuál es el límite de qué música, de qué instrumento imitar en la guitarra. Hay alguna que suena y que se puede hacer, pero otra, a mi gusto, no sé si será conveniente hacer música antigua, por ejemplo, con una guitarra antigua o con una guitarra actual, por una cuestión de sonoridad y fidelidad. O si bien se puede hacer con los recursos de las guitarras actuales. Yo creo que son dos conceptos diferentes, por eso lo voy a decir a John. O sea, son dos bien distintos. Tu opinión es importante. Bueno, mi opinión yo la veo muy, pero o sea, yo entiendo que son dos conceptos diferentes. Si se va a respetar la música que se escribiera en el siglo que fuera, hay que tocarla con un instrumento que tenga las mismas limitaciones que existían en aquel tiempo, yo no estoy de acuerdo. O sea, yo entiendo que si se le puede sacar más producto ahora, por ahí va la onda, ahí va la línea. O sea, yo creo que lo otro concepto de volver a esos siglos y estudiar música de aquel tiempo, pero con esta forma que sugiere John de analizar y sacarle el máximo producto a cada línea, eso es otra cosa. Pero claro, yo me permitió contestar, en realidad la pregunta va, yo no se lo voy a explicar. I've given actually my opinion, but the question was that we would like to know,
little more about this, or how far, in fact, you should go in trying to express exactly with each line. Right. Or indeed, whether you should be faithful, really as faithful as possible to the time and conditions in which the music was written, and indeed go as far as playing with instruments of that time. I consider the two things are quite different. Whether one plays an electric guitar or not, it's really quite different from what you're saying. Yes. But anyway, that was the question. It's difficult. I think there are two. The answer really is both. It's not either or. Sí, que dice la respuesta es que las dos cosas. No es una o la otra. The old music on the old musical instruments is obviously the true way. O sea que la música antigua tocada, interpretada en los instrumentos antiguos es la verdad de lo que fue. But we play the guitar, which is a 20th century instrument, as developed now. O sea que, pero sin embargo, pues lo que tocamos ahora es una guitarra que es de este siglo con su característica. So, as I said before, Sí, y no solo las características técnicas de la guitarra, sino que la técnica que los guitarristas alcanzaron también. Not only with the guitar technique, but the technique of the guitarist today. absolutely. It's different. Yes. Bueno, ¿estás por eso? I just want to return to that point. I said before, I put the case very extremely. Sí, Es un caso extremo. lo que él puso fue un caso extremo. The reason being that when we are playing the guitar, it's our guide, our musical guide, how best to play it. Bueno, The extreme example I gave. sí, o sea, es un ejemplo que nos puede ayudar cuando uno se plantea la interpretación. I said, for example, remember, if we had 3 guitars, okay, if we had 3 guitars, or string Si trio. tuviéramos 3 guitarras, o 3 distintos instrumentos. But you know, if I'm playing, we don't always. We are on one guitar. Pero si yo estoy tocando, tengo solo mi guitarra. But we can try, Podemos tratar with that example in mind, con ese ejemplo en la cabeza to make it more musical. de hacerlo más musical. Because I think what is very, very common, Porque es muy común, the most common, is the most usual, lo más común, lo más usual, on all, to my ears, on all levels of guitar playing, professionals who do en todos los niveles de los guitarristas, profesionales o aficionados, students, etc., estudiantes o is profesionales, to go. Okay. la tendencia es tocar así. We know that on 3 guitars would sound like Haydn or Mozart would sound. But we can do something. We can go. We can make some colour. Instead of. We can try and go. Maybe some dynamic with the nails, with the string. Pero alguna dinámica con la posición de las uñas en la cuerda. We can try with the bass. Instead of. Okay, we can go. But our guide is. O sea que eso es lo que uno debe de intentar reproducir, aunque es imposible. O sea que esa es la guía
guía que uno debe de tener cuando está buscando los posibles. And we are doing it all the time. I play dances of Pretorius. It would sound much nicer on 4 guitars. Well, we come to that in a minute. Not necessarily, but it would sound more musical in this way on 4 guitars. One guitar could be going. Okay? Actually, I am going. No, you're not. Well, I am. I mean, it's exaggerating enough. I have to make it. We have to try. But if we just play the position. Right? Si queda claro. Is that clear or nothing? ¿Sabes? ¿Otra pregunta? Well, I studied with Segovia in a class with many other students who were older than me, a little older than me. Some much older and some a little older than me. Between the ages of 12, 13 and 18 or 19. That's the first part. Sí, bueno, en primer lugar que estudió con el Segovia en una clase donde había mucha gente y, o sea, muchos otros guitarristas, siempre mayores que él. Él fueron 2 periodos, uno cuando tenía de 12 a 13 años y otro de 18 a 19. 17, 18 o 18, 19? A ver, lo de 18. And when he came to London, well, no, 20. I'm thinking one forgets. And when he visited London, once, really regularly, once a year, I went to play at the hotel, at his hotel. Y bueno, y cuando él iba a Londres, que también iba y tocaba y le encontraba en su hotel. Bueno, daba una clase o algo así. ¿Y qué huella dejó en él? O sea, ¿qué es lo que de él queda? This was the beginning of the No, answer. Comienzo de la respuesta. What was the question again? What did it mean? Exactly, what did it mean? What it meant to me then was terrific, great inspiration for a young person, because he was the God, obviously. Bueno, en principio fue una gran inspiración, como una persona joven, tener allí el gran Dios de la guitarra, pues una gran inspiración. In the 1930s, before I was born, he was the God of my father. Y bueno, y anteriormente era también el Dios de su padre, en los años 30 por ahí, antes de que él naciera. And so my father understood and really appreciated the greatness of Segovia's sound and artistry. O sea que su padre ya entendía el gran aporte y el gran genio de Segovia antes de que él naciera y de su desarrollo. And for this reason, he really changed from being a jazz guitarist to a classical guitarist and teacher. O sea que su padre, que era un guitarrista de jazz, cambió por eso, por haber experimentado el arte de Segovia, cambió y se convirtió en un guitarrista clásico y maestro. Now, my studies with Segovia are really conditioned by all the people that I studied with at the same time, but the other students in Siena, in Italy, in a big summer school with opera, orchestra, piano, quartet, everything was an enormous big summer music school. So the atmosphere for a teenager was fantastic. Sí, que también fue un momento muy estupendo, fantástico, la palabra que ha usado. Era una situación en Siena
donde no era solamente la guitarra, sino eran grandes músicos, músicos de todo tipo, cantantes de todo tipo, y era una gran explosión de entusiasmo y de actividad musical que le dejó una huella importante. Now, I can look back Y ahora volviendo la mirada, with hindsight, with the lesson, with having learnt, o sea que ya mirando al pasado con la sabiduría de haber pasado. to evaluate, to judge is too strong a word, but to understand. Valorar lo que ha pasado. And I would have to say now one overriding general thing, which is that I and other students were always expected by Segovia to imitate his idea of music. His teaching was based on example and imitation. Imitation of the little rubato, of the expressive, the little expressive ideas, idiosyncrasies, habits. And his teaching was not based to encourage and to build the student's own personality. I always felt, and I know other students, the effect was the same. Sometimes they didn't know it. Were always inhibited when playing, nervous and inhibited, because we knew he expected some kind of imitation of him. O sea que volviendo a mirar atrás, que hay un aspecto que incluso es más importante que todos los demás, y es que no solo él, sino él nota que aquel tiempo y las clases y toda aquella actividad y la forma en que Segovia lo realizaba era siempre demandando, exigiendo que, o por lo menos con esa filosofía, digamos, de que el alumno imitara la forma en que él entendía las cosas. O sea que este ligado aquí, este fraseo allí, y hasta los hábitos, ya si eran buenos o malos, era una especie de imitación a él que era como una montaña que le ponía delante a los alumnos. O sea que en vez de sacarle a ellos la propia personalidad suya y lo que ellos pudieran aportar. Él habla mucho sobre la expresividad, sobre la expresión. ¿Por qué medio lo logra? O sea, ¿en qué se basa para lograr expresividad? Que se mostraba, por ejemplo, el buen sonido, pero supongo que deben haber otras cosas para lograrlo, qué sé yo, de su propia vida, de la parte humana, no sé. ¿Cómo lo logra? You spoke about expressivity. Yes. How do you do? not only in the way of technique, but where you took expressivity in your own life, on your like human condition. I don't know. Who am I? Why am I here? Yes. Dice, ¿quién soy yo? I don't know. I mean, I'm not sure what. I think the question has to be more specific. I don't quite understand how I can answer, or Paco can answer. Sí. In music, saying that you put a lot of emphasis in the importance of the sound. Yes. How you achieve that? In what way you achieve that? The sound, that expression, expressivity of the guitar. In what way? Well, there's a technical, obviously, quality, which is how to do it practically. But I think continual interest is marked. I think to get your musical inspiration from other instruments, not to imitate necessarily, because we're still playing the guitar, but to understand that the legato of the violin is a musical quality. It's not only the legato of the violin. The rhythmic
I said the rhythmic attack dynamic of the harpsichord. This is a musical quality. The harmonic weight of the piano, just three simple examples, are musical, but they're human feelings too, because music gives you a human feeling. So I don't know how to answer. How do you feel? I don't know how you feel, but I think if you want to express it, then you listen. And you look. You listen not only to what is there, not only what is there, but you look for things that maybe aren't there. You always search, whether you're searching inside here, the feelings that you might feel, or the way of achieving them by some identity, some communication, some way of taking it, something that moves you. You know, I mean, with me, I hear some fantastic bit of piano playing or violin playing. It moves me, and I want to try on this poor little instrument to do something the same. But then there's a technical, course, you know. Él dice que es muy importante desde luego la técnica, trabajar en la técnica, pero que él personalmente, me parece que es muy interesante, él se fija mucho en los otros instrumentos, él sigue mucho los sonidos, se interesa mucho en los... Dice que un ligado en un violín, por ejemplo, no es solo una cosa que, claro, es una cosa que puede hacer el violín, pero también es una musicalidad que el violín a él le entrega. Entonces busca también tratar con su pobre instrumento, dice, de acercarse a ese contenido musical que hay detrás del ligado de un violín, o de la fuerza de un acorde de piano también. Dice que él sigue mucho y le interesa mucho el sonido de los otros instrumentos, pero que evidentemente también la técnica propia de la guitarra. Yo para añadir si acaso un chispitín también, hay un asunto que es técnico y hasta más que técnico, es físico, del ser, del cuerpo. Y es que cuando uno toca una nota, digamos una nota, uno trata de expresar con una nota, las que sean, entonces no se trata de darle un vibrato porque se sabe que el vibrato le va a añadir musicalidad o lo que sea. Entonces, no. Yo entiendo que antes de eso hay que relajar el cuerpo, la mano, hay que relajarse, o sea, y ser honrado para saber qué quiere conseguir uno con este vibrato. O sea, por el hecho de que a uno le hayan enseñado que vibrar produce un sonido mejor, yo entiendo que eso no es suficiente. Uno tiene que volver a nada, o sea, a empezar a qué quiere uno conseguir y de qué forma puede uno conseguir un sonido mejor. O sea, es que lo digo porque hay muy a menudo el guitarrista, yo también enseño, entonces hay una enorme tensión física del cuerpo, de las dos manos, que le prohíben incluso realizarse a sí mismo. Entonces, antes que nada, hay que no ser nada, hay que dejar que las cosas sucedan. Entonces, hay que relajar el cuerpo, los dedos, ¿no? En vez de buscar un ligado o lo que fuera para interpretar. Yo creo que antes de eso hay que relajar y saber y descubrir qué movimientos y qué músculos y qué tendones y etcétera tienen que moverse, ser libres para moverse para conseguir ciertas posibilidades de sonido. Eso es muy, digamos, muy básico y muy técnico, pero es que yo lo entiendo hasta el centro de la tierra, que debe uno de relajarse. Paco. El acompañamiento al baile, el acompañamiento al cante, tiene un carácter percusivo, tiene un carácter más agresivo, exige menos en sonoridad y en matices que lo que estamos hablando de la guitarra clásica. Y la guitarra flamenca no se preocupa tanto, y muchísimo menos, de dividir líneas dentro de lo que fuera que uno esté tocando. No procede de esa cultura. Es mucho más inculta en ese sentido, es otra cultura. Y claro, por esa razón es otra técnica y muy diferente, sobre todo la mano derecha. Entonces, si uno está pensando en conseguir sonidos de este tipo, por ahí lo va también. El flamenco es menos consecuente con esa sonoridad. Entonces uno como le pega a la guitarra, ¿vale? Seguir.
actúa de diferentes maneras. Eso es clásico. Pero ¿eso por qué? Eso es una cuestión cultural, es que procede de otra cultura. Entonces, dentro hay que meterse en esa cultura. En realidad hay que respetar esa cuestión. Y lo digo eso porque es muy delicado, porque si tú eres guitarrista clásico, decir de ti que lo que tienes que hacer es olvidarte de que eres clásico y meterte en el flamenco es una cosa muy seria. Pero yo eso me lo tengo que plantear muy a menudo. Hay veces que hay alumnos, yo enseño en el conservatorio en Rotterdam, en Holanda. Y alumnos, pues sí, que han estudiado clásico, no quieren abandonar sus estudios clásicos, pero les encanta el flamenco. Bueno, ¿cómo? Hay que meterse en el flamenco. Y eso requiere una actitud diferente, la forma de tocar es diferente. Y claro, es muy difícil que yo te conteste a tu pregunta original. ¿Cómo se mete en eso? Yo diría, repetiría eso, que hay que ser honrado con esta realidad. Si de verdad te gusta, yo creo que hay que arriesgarse, hay que escuchar sobre todo muchísimo flamenco y no tratar de hacerlo desde el ángulo de la guitarra clásica. El flamenco se toca bastante más cerca, digamos, del puente, pero de una forma consistente, no a veces, que yo, por ejemplo, y los guitarristas clásicos lo hacen a veces para conseguir un tipo de sonido, no, es siempre, digamos, casi siempre, o sea, como línea, ¿no? Y uno no se preocupa tanto de conseguir matices de ese tipo, sino que eso uno lo entiende eso cuando escucha mucho y demás, pero reunirse con personas que más o menos que también tengan el mismo interés, acompañar al cante, fundamentalmente acompañar al cante, escuchar mucho cante, porque curiosamente la guitarra, el flamenco, el guitarrista solista de flamenco es un poco un híbrido, o sea, yo me atrevo a decir, porque no es el principio ni es la cultura, digamos, del flamenco. La cultura del flamenco es el cante. Entonces, eso te da toda la expresividad. El cante, el entender el cante es lo que te enseña a tocar la guitarra. Fíjate. O sea, la guitarra y el cante aparecen, se desarrollan, siguen su trayectoria juntos. Entonces el cante lleva la guitarra. Y si tú escuchas mucho cante, aprendes a tocar la guitarra. O sea, por eso digo que hay que meterse hasta el cuello en eso, y que es otra cultura. Se colocarían los dedos aquí por encima de la sexta cuerda, entonces tú, como si le empujaras hacia adentro a la cuerda. Puede ser suave o fuerte, lo que sea. Entonces, empieza con el dedo chico y los cuatro dedos recorren todas las cuerdas. Entonces, esa es la forma básica de tocar el raqueado. Ahí no veo yo que esté la mano relajada, sino con una intención clara. Luego, por ejemplo, un raqueado continuo, entonces sí, está la mano muy... la muñeca muy relajada, ¿no? Se consigue un sonido así como sonido, ¿no? Pero hay varias formas de entender el raqueado. Okay, which is flamenco inspired. Sí, o sea, podría ser eso también, que está inspirado en el flamenco. And in this way, if we remained with our classical approach, Sí. we limit the musical possibility. O sea que si seguimos en esos casos, es como ir al contrario. En esos casos, si uno se queda con la actitud, digamos, clásica, uno puede olvidarse de otras características. And Limita, claro. an example at the beginning of this Dance of Fire is ordinary classical way to play these chords. Yeah? Okay, now listen. Okay? But many years ago,
because I'm always excited by Paco's playing. But more important, I know this piece of fire. I know now. I'm sure we all know it, but I knew it, what its inspiration was, and it worried me always. This. Sí, o sea, que de la forma normal de producir ese sonido, muy bien, pero que como él tiene otras inquietudes, escucha falla y piensa que la música tiene ¿De dónde viene, claro, y puede ofrecer, y se puede conseguir más quizás de otra manera. Because fire is imitating the guitar. Porque el falla estaba imitando a la guitarra. Okay, now, so I said to Paco, you know, how would you, that's why when you were talking about the technique, how is that done with rasgueado flamenco? Maybe some part of it is possible for a classical player. Sure. Not to be a flamenco player, but something which will increase the musical value. Sí, claro, y entonces ahí pues, es como volver la pelota al otro lado. Entonces él me pregunta a un guitarrista flamenco, ¿cómo sería esto en el flamenco? Y entonces es como, si falla lo escribe de una forma, porque él lo entendió así, quizás puede uno ahondar más en la cuestión, y si procede de una cultura como es el flamenco, a lo mejor se le puede sacar más posibilidades. Y entonces, ¿cómo se podría hacer? And so the interesting thing is that... Perdón. Y con eso quiere John también decir que no es que se le pueden sacar también, se le puede sacar producto a otra cultura. O sea que no hay que decir que por ser clásico uno está aislado, sino que también puede haber posibilidades en el flamenco o en otro tipo de música, las cuales el guitarrista clásico también las puede hacer. Yeah. And one very clear difference in the rasgueado of the flamenco and of the classical strumming is that the rhythm, the attack, the dynamic of the rhythm on the highest note is the opposite, because we are going okay, faster, but in rasgueado, which Paco has taught me, all of the beginning of the pattern, the rhythmic patterns, are with the thumbnail up, and of course upwards, not down, and you start with the top note. You begin, or slowly. It's a much more clear, incisive attack than with thumb or fingers, doesn't matter. But beginning, that you begin with the top note. And then you follow the pattern, which I would then learn, which is instead of O sea que ahí está un ejemplo bien claro de que mirando a las raíces de la música se le puede sacar más, suena más auténtico. And the latest example, I mean, El último ejemplo. latest example of this is and it's a very good example because we were talking before about Segovia. You asked about Segovia, which is a very classical approach. And I've been, in the last year, trying to get a piece of music by Albéniz better, improving it, with Paco's help, Sevilla. Dice que el pasado el último año, que un buen ejemplo ahora que se habló de Segovia, que era una manera absolutamente clásica de aproximarse a la guitarra. Dice que en el último año, con la ayuda de Paco, ha estado buscando una reinterpretación de una pieza de Albéniz. Sevilla. I call traditional way of playing Sevilla very. Not yet.
the third are the same. Okay? Pero esta es una pieza de 3 secciones, en la cual la primera y la tercera son la misma, son iguales. And the middle, the second section is the expressive evocation. Y la segunda es la expresión evocativa. Muy expresivo. But the first section is very simple. It's a Sevillanas dance. Pero la primera es una danza muy sencilla, más que simple, sencilla, una sevillana. And this kind of it's very mannered, affected. Y que ese tipo de expresión así, que le parece muy afectado. And so it worried me always. So I went to Paco and eso le preocupaba mucho y fue donde Paco. What are the Sevillanas? ¿Cómo son las sevillanas? Then there was a technical problem because Después tuvo un problema técnico. we wanted to get the tempo like a dance, not always stopping with one foot in the air. Quería hacer el tempo como una danza y no tener que estar quedando con el pie suspendido cada vez. We have a very technical problem on guitar here because it has to be from there to there. Un problema muy grande porque tenía que hacer el paso. So you then you can't dance like that. O sea que no se puede bailar así. Si es un baile hay que acercarse lo más posible a eso, a un baile. So I tried to change the fingering. Cambió la digitación. Okay. Then I went to Paco and I said, "Is this now better?" Entonces Paco le dijo, está sonando mejor. Then to help and to show it, Paco just actually play what you did because you tell me when to start. I mean. I can tell you honestly that coming back to an original question that you asked, Segovia would think this was very vulgar. O sea que lo consideraría vulgar. Segovia consideraría vulgar esto que... He didn't like in classical pieces to use any kind of rasgada. His rasgadas were very delicate, in very good taste. Ningún tipo de rasgado, cuando hacía el rasgueo era como muy delicado, de muy buen gusto. Aquí, if I may, I will add something. Aquí también hay un tema un poco peliagudo, en el sentido de que llegaba Segovia a un extremo bastante serio, a decir que él lo que quería, o su misión era rescatar a la guitarra del folclore. Quería rescatar a la guitarra de su actividad en el folclore, tanto del flamenco como del folclore, lo cual me parece que es un poco una forma muy extrema de entender las cosas. O sea,
yo entiendo que si bien es otra cultura o lo que sea, pero el folclore tiene la misma fuerza que puede tener, la misma realidad que puede tener un clásico o lo que sea. Dignidad. Dignidad, por supuesto. Bueno, no, I also said that because Segovia also said that in the extreme, utterance, that he actually wanted to rescue the guitar from the folk. That's right. Root, which I think is very tremendously pathetic. It is. Saben que desgraciadamente ellos van a tener que partir luego, tienen que regresar a Santiago. Yo les pediría que tocaran algo. We have been sightseeing around Valparaíso all day. How big is that? You have to explain. ¿Por qué? Bueno, de lo que yo que no ha podido ser demasiado útil este encuentro en cuanto a la enseñanza, por el mismo tiempo, pero yo creo que al contrario, bueno, yo creo que todo lo contrario, ha sido extraordinariamente útil, y creo que lo más interesante es ir a agregar una cosa nuestra que nosotros hemos aprendido del trabajo con estos dos extraordinarios maestros, sobre todo que son extraordinariamente humanos, seres humanos. Y tal vez eso sea lo más importante que nosotros hemos aprendido con ellos, porque llegar a tocar así no vamos a poder nunca. Pero lo que hemos aprendido sí es que fundamentalmente a través de ellos, fundamentalmente a través de mucha gente que hemos conocido, es que detrás de grandes músicos, de grandes músicos, siempre hay una humanidad muy grande. Y yo creo que el mismo hecho de que ellos hayan aceptado venir para acá y compartir con ustedes este momento es una prueba más. Y bueno, para nosotros es una alegría enorme y una emoción muy grande tenerlos acá. Hemos estado decenas de veces bolseando en la casa de ellos. This is a piece by Russian guitarist and Guitarrista y compositor ruso named Koshkin, llamado Koshkin. Nikita Koshkin. You know, there is a very big tradition of guitar playing in Russia, both our guitar and also the folk instrument, which is a 7-string instrument. Él toca la guitarra, nuestra guitarra, y también un instrumento folclórico de 7 cuerdas. But he is in the European tradition. Él está en la tradición europea. And this piece is called, it's a waltz. It's called Usher. Waltz, Usher. It's after Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher. That's the name. Está basado en un poema. No, la traducción es after, después de Edgar Allan Poe. No. Forget it, it's a waltz. Es un cuento de Edgar Allan Poe que se llama Aula y él le puso ese nombre a la pieza. Anyway, it's a waltz. Crazy waltz. It's important to know Edgar Allan Poe because it's like crazy. Es importante conocer a Edgar Allan Poe porque es loco y este vals también es loco.
Gracias.